Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven Sígueme. Estamos en la segunda parte del estudio de la sección 76 de Doctrina y Convenios. Si no han visto la primera, regrésense al canal y vean primero ese video, porque aquí vamos a hablar algunas cosas más. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, este es el estudio de Ven Sígueme de Doctrina y Convenios. Bienvenidos. Ok, y en la primera parte estuvimos hablando muchas cosas alrededor de la revelación de la sección 76. Contamos cómo fue, dónde estaban, quiénes estaban ahí, quiénes vieron, quiénes no vieron. Estuvimos conversando algunas cosas alrededor, cómo fue la experiencia, cómo se sintió, cómo estaban aún físicamente los participantes, José Smith y Sidney Rigdon. Y hablamos varias ideas acerca de cómo se dio esta revelación, por qué era tan importante. Hablamos también de esta idea binaria de las consecuencias que vendrían después de esta vida y cómo a José Smith le saltaba esta duda. ¿A dónde van a ir las personas buenas? ¿A dónde van a ir las malas? Las personas no son igualmente malas o igualmente buenas. Por ende, no suena tan lógico dividir la existencia posterrenal en A, cielo, B, infierno. Entonces, ¿qué realmente conlleva todo eso? Todas esas cosas las conversamos en la primera parte, el día domingo. Como les dije, si no lo han visto, vayan primero para allá. Hoy vamos a conversar ya de los grados de gloria y vamos a las escrituras, vamos a los versículos 28 al 30, leamos. Y mientras nos hallábamos aún en el Espíritu, el Señor nos mandó que escribiésemos la visión, porque vimos a Satanás, la serpiente antigua, sí, el diablo, que se rebeló contra Dios y procuró usurpar el reino de nuestro Dios y su Cristo. Por tanto, les hace la guerra a los santos de Dios y los rodea por todos lados. Y vimos una visión de los sufrimientos de aquellos a quienes hizo la guerra y venció, porque la voz del Señor vino a nosotros con estas palabras. Antes de ir a esas palabras, lo último que estuvimos conversando es que el día domingo, es que adicional a esta perspectiva binaria, como les decía, de cielo e infierno, que no es tan así, que es lo que vamos a ver hoy. Algo que sí se presenta es a Jesucristo como el centro del plan de salvación, pero también, así como hay un protagonista de nuestra salvación y exaltación, hay un antagonista. Y se presenta, no digamos este balance, más bien este contrapeso, que procura arrastrarnos fuera del amor de Dios. Y hablamos de que los cielos lloraron la pérdida y se lo llamó así, perdición. Aquí retomamos a partir de eso entonces lo que estábamos conversando. Ahora, veamos algunas cosas interesantes del versículo 28. Dice, mientras nos hallábamos aún en el Espíritu, el Señor nos mandó que escribiésemos la visión. Vamos a empezar, como siempre, a aplicar las escrituras a nosotros mismos. Me gusta mucho lo que dice aquí. La instrucción que se dio a José es que registrara lo que sentía mientras todavía tenía esa influencia. Y eso me puso a pensar a mí en cómo nosotros recibimos las escrituras, que como lo hablamos el día domingo, son las revelaciones maravillosas que recibimos nosotros, son las escrituras, ya están escritas. Adicional, nosotros cuando leemos las escrituras hay momentos en los que podemos recibir revelación, percibir la influencia divina, entender cosas como no las habíamos entendido antes y se nos manda a registrar. Bueno, se le manda a José que escribiese en la visión mientras aún estaban en el Espíritu. Eso me hizo a mí pensar, cuando estaba en la misión, a nosotros aún lo recuerdo, el elder Gillespie, y adicional a él nos visitó en una ocasión el elder Scott y nos hablaban de registrar también y especialmente el elder Scott, recuerdo que él dijo que al principio nosotros cuando tomáramos notas nos vamos a dar cuenta
que lo que escribíamos es lo que estábamos escuchando al orador. El orador dice algo que nos gusta mucho, lo anotamos. Dice, pero si nosotros practicamos, con el tiempo empezamos a dejar de escribir lo que se dice y empezamos a escribir lo que sentimos o lo que el Señor nos dice específicamente a nosotros. Y he estado dándole vueltas a este tema porque cada vez que vemos que vamos a iniciar la semana y estudiamos el manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme, después de la introducción, lo primero que dice es anote sus impresiones. Y lo he estado pensando y pensando y pensando, así que una recomendación es que nosotros tomemos nota de lo que sentimos mientras lo sentimos. Parte de ello es subrayar las escrituras, y en la app de la iglesia es muchísimo más fácil hacer esto. Yo tengo, por ejemplo, aquí marcadas mis escrituras, y aparte de que se puede marcar, nosotros podemos en la app enlazar escrituras una con otra, podemos subrayar discursos de la conferencia, podemos anotar ahí escrituras, poner notas, impresiones. Aún podemos ponerle etiquetas. Por ejemplo, si yo sé que este tema se relaciona con la segunda venida, yo puedo crear una etiqueta en la app de la Biblioteca del Evangelio, una etiqueta que diga segunda venida. Y cada vez que yo me encuentro algo de la segunda venida que me gusta, le pongo la etiqueta. Luego, cuando yo tengo algún discurso, alguna clase o algo y me quedo así, yo aprendí algo acerca de la segunda venida, ¿dónde estaba? Voy a la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, voy a mis etiquetas, voy a segunda venida y ahí están anotadas toditas las escrituras, discursos, mensajes de la Liaona, todo lo que yo he puesto con la etiqueta está ahí. Así que es fácil luego recordarlo, referenciarlo, es más fácil que nunca. Entonces es muy útil seguir el consejo del manual, anote sus impresiones. Y es muy fácil también seguir el consejo del Señor. Mientras nos hallamos aún en el Espíritu, se nos mandó que escribiesen. Ahora, algunos de nosotros tenemos más un sentido táctil que digital. Algunos de nosotros preferimos más tener un cuaderno donde escribir, donde anotar. Entonces he estado también pensando mucho en eso y creo que en el futuro vamos a conversar un poco más acerca de tomar notas. Avancemos. Ahora, este Satanás del que se está hablando le hace la guerra a los santos, los rodea por todos lados, nos causa sufrimiento y de algunos se declara que los venció. Y a mí me pone a pensar en las tácticas que usa Satanás. Cuando él trata de destruirnos y de vencernos, él no nos dice, voy a destruirte. Él nos convence muy sutilmente con cosas que aparentemente van a ser buenas para nosotros, que nos van a gustar, que son preferibles, y eventualmente estas cosas con las que nos seduce nos destruyen y Él nos vence. Vamos a hablar un poco más acerca de esto. Sigamos con las escrituras. Vamos a los versículos 31 y 32 y veamos cuáles son estas palabras de las que hablábamos hace un rato. Así dice el Señor concerniente a todos los que conocen mi poder y han llegado a participar de él y se dejaron vencer a causa del poder del diablo y niegan la verdad y se rebelan contra mi poder. Estos son los hijos de perdición, de quienes digo que mejor hubiera sido para ellos no haber nacido. Aquí hay una aclaración muy importante que hacer. Cuando hablamos de estas personas, de quienes se dice les hubiera sido mejor no haber nacido, como se refiere a ellos como los que han conocido el poder de Dios o el poder de Cristo, podríamos pensar que son todos los miembros de la iglesia, que escucharon las charlas, que decidieron bautizarse en la iglesia, que hicieron convenios con Dios. Pensamos que todas estas personas son los que conocieron el poder de Dios, pero no es así. No estamos hablando de todos los miembros de la iglesia. Si fuera así, todas las personas menos activas de la iglesia serían hijos de perdición y realmente es un grupo muy pequeño los que van a terminar así. Sigamos leyendo para aclararlo un poco más. Vamos al versículo 35.
habiendo negado el Santo Espíritu después de haberlo recibido y habiendo negado al unigénito del Padre, crucificándolo para sí mismos y exponiéndolo a vituperio. Esto nos empieza a dar un poco más de luz. No es cualquier miembro de la iglesia el que está en, entre comillas, la capacidad de exponer a Cristo a vituperio y crucificarlo para sí mismo. Para una persona para que una persona pueda calificar en este grupo, el Cristo se le tiene que haber revelado en gloria y en plenitud por el poder del Espíritu Santo. No es un testimonio de lo que sintió una persona, no es cuando una persona siente en su corazón o aún siente fuerte el Espíritu que le confirma de la realidad del Cristo viviente, sino que estamos hablando ya de personas de nivel profeta, quienes pueden ver al Cristo y se les revela por el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando que son personas que tienen que ser transfiguradas para soportar su gloria y verlo. Si ellos, después de una experiencia de ese tipo, y de esto conversé mucho más en el video que ya está grabado, como les decía, acerca de la palabra profética más segura. Allí yo hablé muchos más detalles. Entonces no voy a conversar tanto de ese tema hoy. Me basta con decir que una persona que no ha tenido una visión gloriosa en la que se le ha revelado al Cristo, no entra en este grupo de personas que tienen la capacidad de exponer a Cristo a vituperio y crucificarlo para sí mismo. Entonces, la mayoría de los miembros de la iglesia, y aún mucho más de las personas del mundo, no son ellos quienes van a convertirse si rechazan la verdad en hijos de perdición. Eso es algo que se reserva para muy pocos. Ahora, continuemos. Vamos a los versículos 38 y 39. Leamos. Sí, en verdad, los únicos que no serán redimidos en el debido tiempo del Señor después de padecer su ira, porque todos los demás saldrán en la resurrección de los muertos, mediante el triunfo y la gloria del Cordero, que fue muerto, que estaba en el seno del Padre antes que los mundos fuesen hechos. Y la semana pasada hicimos una breve mención que se decía mundos, y aquí otra vez habla de mundos, y eso me pone a pensar en un montón de cosas de las que no vamos a conversar hoy. Pero sigámonos enfocando entonces. Aquí menciona que los únicos que no van a ser redimidos son este grupo de los que habíamos estado conversando, estos hijos de perdición. No serán redimidos en el debido tiempo del Señor después de padecer su ira. Y dice que todas las demás personas, escúchenme, todas saldrán en la resurrección de los muertos mediante el triunfo y la gloria del Cordero. Todos, la gran mayoría de los hijos de Dios, de los seres humanos que vivimos en la tierra, que hemos vivido y que vivirán, la gran mayoría serán rescatados por causa de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Salvo los hijos de perdición, que van a ser un puñado, solamente un pequeño grupo. Y aquí es donde empezamos a percibir el amor del Salvador y todo lo que hizo por nosotros. Vamos entonces a empezar a describir. Ya dijimos que la gran mayoría de personas saldrán en la resurrección de los muertos, tendrán un nivel de gloria, pero ahora sí vamos a empezar a ver qué y quién va a dónde. 51 y en adelante. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que Él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder, y son quienes vencen por la fe, y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos
son los que constituyen la iglesia del primogénito, y son sacerdotes del Altísimo según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo unigénito. Estamos hablando de los celestiales, y la descripción que se hace de ellos me gusta porque si empezamos a notar, ahí están las ordenanzas del Evangelio. Y se menciona que ellos son los que constituyen la iglesia del primogénito, es decir, ellos son miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero tenemos que aclarar que no son todos los miembros de la iglesia, ¿okay? Son aquellos que recibieron el testimonio de Jesús, creyeron en su nombre y fueron bautizados. Ahí está la primera ordenanza, fueron bautizados según la manera de su sepultura. Luego dice que fueron lavados y limpiados de todos sus pecados. Esto está haciendo referencia a que se cumplen las bendiciones del bautismo en ellos, pero también podríamos inferir a que están participando de las ordenanzas del templo. Lo hemos hablado antes, las escrituras tienen varias formas de interpretarse y se cumplen de varias maneras, no es un solo significado o una sola cosa. Lo que dice el versículo 53 es donde les digo que hay una separación, no son todos los miembros de la iglesia, son estos miembros de la iglesia. El 53 dice, son quienes vencen por la fe y son sellados por el Espíritu. De este sello que estamos mencionando es algo de lo que también hablé en el video de la palabra profética más segura, el que les mencioné que pasó en el monte de la transfiguración. Y no voy a ahondar mucho más en eso porque sé que ya está ahí y eventualmente lo van a ver. Espero que esté listo pronto. Ya, como les dije, ya está grabado. Este es un buen momento también para mencionar que si están suscritos y le dan clic a la campanita, YouTube les va a avisar cada vez que se publica un video nuevo. De esa forma no se pierden estos videos separados del estudio Ven Sígueme de lo que estamos hablando. Volviendo al tema. Les estaba diciendo que estos miembros de la iglesia entonces reciben este sello del Espíritu, que quiere decir que ellos primero tienen que haber sido aprobados, y para haber sido aprobados ellos cumplen con sus convenios. Con el convenio del bautismo, mencionamos los convenios del templo, y el versículo 57 habla que son según el orden de Melquisedec, que era el orden de Enoc, que era el orden del Hijo. Es decir, ellos tienen el sacerdocio de Melquisedec. Y bueno, varias de estas promesas las escuchamos en el templo también. Así que ahí estamos hablando de varias de estas ordenanzas. Ahora, insisto en este punto. No son solamente los que han hecho las ordenanzas, los que han tomado los convenios del templo, del bautismo, los que han sido ordenados al sacerdocio. No estamos hablando exclusivamente de los que han hecho eso, sino que adicional a haber tomado los convenios, son aquellos que los han cumplido. Ahora, ¿qué se dice de ellos? Vamos a leer un poco más y vamos a los versículos 63 y 64. Estos son los que Él traerá consigo cuando venga en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Son los que tendrán parte en la primera resurrección. Un poco más. Versículos 69 y 70. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Estas personas no son perfectas, pero son justos y por causa de la expiación son hechos perfectos. Y ahí entran los conceptos de justificación y santificación. Y me hace pensar, nosotros podemos estar bien en la iglesia en general, aferrarnos a las cosas que aprendemos, hacernos en la expiación de Cristo, y estas son las promesas que se nos da. Si morimos, vamos a venir con Él, cantando.
Vamos a llegar con Él como los de la primera resurrección. Entonces podemos pensar en gente justa de nuestra familia que ha partido, que está del otro lado del velo. Si ellos fueron justos, si fueron fieles, podemos tener la esperanza de que ellos van a venir con Jesucristo y vendrán cantando. Es emocionante de solo pensarlo. Ahora, este es el grupo de los que hayan fallecido antes de su venida. El resto serán arrebatados, o podremos decir, ustedes y yo, hermanos, seremos arrebatados para recibir al Cristo, mientras aquellos que ya partieron vendrán con Él cantando. Va a ser un momento glorioso. Ok, dice también, estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales. Y algo que debemos aclarar es que se compara la gloria de estos celestiales con la gloria del sol en el firmamento. Y esta es una aclaración que hay que hacer porque alguien que estudia astronomía podría decir, pero nuestro sol es chiquito y las estrellas del cielo son muchos soles, entonces esa gloria es mayor y entre las estrellas hay soles que son 25, 50 veces más grandes que nuestro sol. Son tecnicismos. Esta gloria es lo que nosotros vemos en nuestro firmamento. Una es la gloria del sol, que brilla y que brilla muchísimo. Y si viven en Ecuador como nosotros, brilla durísimo. Y hace mucho sol porque estamos en la línea ecuatorial, estamos en plena mitad. Entonces, el sol da a todos e ilumina a todo. Esa es la gloria de los celestiales. Otra es la gloria de la luna, que en la noche, y si hemos estado en el campo o si conocemos vías, pero especialmente en el campo o en la playa, y si estamos lejos de la ciudad y podemos notar que la luna ilumina la noche y podemos medio ver, aún sin iluminación, si está la luna ahí. Entonces, y esa es la gloria de la luna. Y las estrellas pues son puntitos chiquititos que vemos en nuestro firmamento, tienen una gloria inferior. Ahora, si vamos a comparar astros, obviamente, cualquier estrella es más poderosa que nuestra luna. Pero esta comparación es la gloria en nuestro firmamento, cómo se ven en nuestro cielo. ¿Ok? Y esta es la gloria de los celestiales. Se la compara con el sol. Pasemos ahora a ver los demás grados de gloria, y aquí es donde voy a entrar a hacer una aclaración que es importante, que es necesaria y que no puedo dejar de hacerla, que es lo que siempre les digo. Cuando empecemos a ver acerca de los terrestres y celestiales, tenemos que considerar una cosa. Jesucristo tiene las llaves de Dios que le han sido dadas, investidura divina de autoridad para actuar en su nombre. A Él le han sido dadas todas las llaves, incluido el juzgar. Entonces Jesucristo es el que va a determinar, Jesucristo y el Padre son los que tienen la autoridad para determinar si yo soy celestial, terrestre, celestial, lo que sea, hijo de perdición. Ellos, nosotros no. Y en el momento en que yo pretendo decir que alguien es terrestre o celestial, y la típica broma es decirle, este es como va a ser ángel ministrante porque no se casa, que es algo que escuchamos mucho dentro de la iglesia. Nosotros deberíamos reservarnos de hacer este juicio porque estamos usurpando la divina autoridad dada al Cristo, al Hijo primogénito. Entonces nosotros deberíamos refrenarnos, ahora que vamos a leer estos versículos, deberíamos refrenarnos de pensar cuando leamos estas cosas, así es el hermano tal, o sí, así es el hermano Pascual, o lo que sea. ¿Ok? ¿Para qué sirven estas referencias? Para yo aplicarlas a mí y darme cuenta dónde estoy yo y qué debo cambiar para no quedarme en un grado de gloria que no quiero. Ahora, todos los grados de gloria son maravillosos. Aún el nivel más bajo es muy superior a la experiencia que nosotros tenemos en esta vida, en esta tierra. Y eso es lo que el Cristo nos ha dado, eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Leamos.
71 al 75. Hay que leer mucho en esta sección, no puedo leer solo una cosita, hay que leer varias cosas. Dice, y además vimos el mundo terrestre. Y he aquí, estos son los de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de los de la iglesia del primogénito, que han recibido la plenitud del Padre, así como la de la luna difiere del sol en el firmamento. He aquí, estos son los que murieron sin ley, y también los que son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el Evangelio, para que fuesen juzgados según los hombres en la carne, quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Estos son los hombres honorables de la tierra que fueron cegados por las artimañas de los hombres. Ok, aquí vemos algunas de las características de lo terrestre, que es, por decir así, lo que está en la mitad, debajo de celestial, terrestre. Entonces, ¿qué cosas podemos hablar acerca de ello? Vamos a traerlo a nosotros y pensar, en cierta época de mi vida, es verdad, yo hice un poco de esto, de lo de acá, okay, pero estamos mejorando. Muy bien, aquí se habla de personas que, varias condiciones, son los que murieron sin ley. Es decir, las personas que nunca conocieron el Evangelio. No son gente mala necesariamente, entonces no tienen por qué irse a sufrir algún infierno. No tienen por qué pagar precio de gran cosa porque no fueron gente mala. ¿Okay? Pero no recibieron los convenios, no se bautizaron, no entraron al templo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, estas personas murieron sin ley, pero fueron buenas personas. Dice que también son los espíritus de los hombres que estaban encerrados en la prisión, ¿ok? Que fueron a quienes Jesucristo visitó cuando Él murió, antes de resucitar, entre morir en la cruz y antes de resucitar, Él les visitó, les predicó, ellos o algunos de ellos se arrepintieron y, por decirlo así, suben de nivel. Ellos murieron sin ley, pero luego recibieron el Evangelio. Y entonces ya no son condenados para siempre, sino que vienen a un buen grado de gloria. Pero se nota también la diferencia. Dice, ellos son como la gloria de la luna en el firmamento. Y para nosotros es evidente la diferencia que hay entre la luna y el sol. Entre la luna que medio nos deja ver, aun si no hubiera ninguna otra fuente de iluminación, y el sol que lo ilumina todo, aún con nubes cubriendo el cielo. Dice que también son los que no recibieron el testimonio de Jesús en vida, pero después lo recibieron. Es decir, que aquí en la tierra no quisieron aceptar el Evangelio, pero después de esta vida sí lo aceptaron. Se vale, todavía se puede. Hubiera sido mejor aquí, pero lo tienen allá. Y obtienen un buen grado de gloria. Ahora, el versículo 75 para mí es de particular importancia porque dice que son hombres honorables de la tierra. Hablamos que son buenas personas. Se las califica como honorables, pero que fueron cegados por las artimañas de Satanás. De los hombres, perdón. Entonces, nosotros conocemos todo el tiempo gente que son buenas personas. Son gente buena que comete errores, que se equivoca, que tiene problemas. Tal vez nosotros somos esas personas que somos a veces cegados por las artimañas de otras personas y caemos. Son de todas maneras personas buenas y van a tener mucha más gloria de lo que se puede tener en esta vida. Ahora, el versículo 79 es clave. Vamos a leerlo y de ahí vamos a pasar a otro punto. Dice, estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Cuando a mí me dicen que alguien no es valiente en el testimonio de Jesús, quiere decir que sí lo obtuvo, pero que no permaneció. ¿Se acuerdan que estamos hablando que los celestiales son los de la iglesia el primogénito, pero no todos? Aquí ya estamos hablando de este otro grupo. Recibieron un testimonio, pero no fueron valientes en el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa eso? Ustedes díganmelo, ahí está en los comentarios. Yo puedo empezar, yo les puedo decir, es una persona que se bautiza en la iglesia, pero que no permanece en la iglesia.
esas personas podríamos ser nosotros si no nos cuidamos, si no nos aferramos a la barra de hierro. Entonces mucho cuidado, porque podríamos recibir gran gloria, pero perdernos de muchísima más, así como la luna es diferente del sol. Muy bien, así que, bueno, quedamos en que ustedes me van a comentar también cuándo yo me convierto en alguien que no es valiente en el testimonio de Jesucristo, o de qué formas yo le demuestro a Dios que no soy valiente en el testimonio de Jesucristo. ¿Okay? Pasemos a los versículos 80 al 85 y vamos a leer un poco acerca de otra cosa. Y este es el fin de la visión que vimos de lo terrestre, que el Señor nos mandó escribir mientras todavía estábamos en el Espíritu. Estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Son los que no niegan al Santo Espíritu. Son aquellos que son arrojados al infierno. Son estos los que no serán redimidos del diablo, sino hasta la última resurrección, hasta que el Señor Cristo, el Cordero, haya cumplido su obra. Y hay algunas cosas más, pero quiero hacer una pausa porque ya estamos abarcando bastante información. El versículo 80 menciona otra vez que el Señor les dice, escriban lo que les estoy diciendo mientras todavía están en el Espíritu. Así que se recalca este punto de anotar mientras tengo el Espíritu todavía, no dejarlo pasar. ¿Ok? Ahora, de los versículos 82 al 85 que leímos también, hay varios puntos que se mencionan. Estamos ya hablando de los celestiales, el último grado de gloria. Ahora, otra vez, todavía hay muchísima gloria aquí, pero es tan diferente como la luna, bella, hermosa, brillante, versus los puntitos de luz que son las estrellas. Y hay algunas cosas de esto que tenemos que hablar. Dice, estos son los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Nunca lo aceptaron. ¿Ok? Son los que no niegan al Santo Espíritu. Esto era lo que hablábamos al principio. No podrían negar el Espíritu Santo porque no tienen cómo hacerlo, aun si quisieran. No pueden. Son los que no serán redimidos del diablo, sino hasta la última resurrección. Eso quiere decir que en el milenio ellos van a ser los últimos en resucitar. Algo más que se dice aquí es una distinción que va a haber en cómo vamos a vivir después. Vamos otra vez a las Escrituras y vamos a leer los versículos 86 al 88. Y de ahí vamos a mencionar algo breve. Dice, son los que no reciben de su plenitud en el mundo eterno, sino del Santo Espíritu por medio de la ministración de lo terrestre, y lo terrestre por la ministración de lo celestial. Y lo celestial también lo recibe por la ministración de ángeles que son designados para ministrar por ellos, o sea que son nombrados para ser sus espíritus ministrantes, porque serán herederos de la salvación. Cuando lean en casa y vean completo todas las escrituras que hablan de lo celestial, van a ver que se menciona que van a tener la plenitud del Padre y del Hijo, y que el Hijo está con ellos y les ministra. En otras palabras, ellos viven en contacto continuo con Jesucristo. Los terrestres, por otro lado, no van a vivir con Jesucristo, pero podrían recibir sus visitas de vez en cuando y mayormente van a ser ellos ministrados por los celestiales. Y yo entiendo esto también no solamente como que se los visita y se los apoya, sino aunque se los gobierna, que alguien más los gobierna a ellos, que van a ser los celestiales. Otra vez, la gloria del sol, la gloria de la luna. Y de ahí pasamos a la gloria de las estrellas, estos puntitos. Los celestiales no van a recibir las visitas de Jesucristo, ni van a tener la plenitud del Padre. Ellos simplemente van a ser ministrados, y como les digo yo, gobernados por los terrestres. Y visitas de celestiales, como se los menciona aquí, designados, pero no van a tener ni siquiera las visitas de Jesucristo. Para mí esto es una situación bastante triste. Como les dije, va a ser una gloria maravillosa la que ellos vivan. Va a ser un alivio en comparación a las cosas que tenemos que pasar en esta vida. Y Jesucristo lo ganó
por amor para ellos, para todos realmente. Pero no quisiéramos nosotros conformarnos con estar ahí. Y quisiera yo que no lo hagamos, que no nos conformemos con decir, celestial suficiente, terrestre suficiente, sino que hagamos lo más posible por llegar a celestiales. Estos celestiales van a ir al infierno, van a pagar por sus propios pecados porque Jesucristo no los puede pagar porque ellos no quisieron aceptarlo, no quisieron nada con él. Pero una vez que ellos paguen, entonces resucitan y salen a un grado de gloria. Este grado de gloria, como les digo, que les es dado por causa de lo que Jesucristo hizo, porque si no, no podrían resucitar. Pero es poco comparado a lo que nosotros quisiéramos realmente. Leamos un poco más. 89 al 92. Y así vimos en la visión celestial la gloria de lo celestial que sobrepuja a toda comprensión, y ningún hombre la conoce sino aquel a quien Dios la ha revelado. Y así vimos la gloria de lo terrestre, que excede a la gloria de lo celestial en todas las cosas, sí, en gloria, en poder, en fuerza y en dominio. Y así vimos la gloria de lo celestial, que sobrepuja a todas las cosas, donde Dios el Padre reina en su trono para siempre, jamás. Aquí está la palabrita de gobierno que les decía. Ellos van a tener dominio los terrestres y absoluto dominio los celestiales. Pero aún los celestiales van a vivir una gloria que sobrepuja a toda comprensión. Lo que Jesucristo hizo costó y costó muchísimo, y lo hizo para que todos tengamos algo mejor, algo muchísimo mejor. Algo que no podríamos haber obtenido de otra manera. Y lo hizo por nosotros. Sigamos leyendo. Los que moran en su presencia son la iglesia del primogénito, y ven como son vistos, y conocen como son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. Esto es interesante porque se cumple la profecía de Pablo. Entonces veré como soy visto, entonces conoceré como soy conocido. Y es lindo pensar en eso, porque lo que nos dice es: ustedes van a poder tener una percepción como la que tiene Dios. Cuando pienso en eso, me imagino en tantas cosas que ahora no entendemos. Aún de nosotros mismos. Y a veces alguien dice: ¿por qué hiciste eso? No sé por qué soy así. Nosotros vamos a conocernos. Vamos a entendernos a nosotros, vamos a entender la creación, vamos a entender un montón de cosas. Ahora, vamos a los versículos 100 en adelante. Veamos algunas cosas más. Son los que declaran ser unos de uno y otros de otro. Unos de Cristo y otros de Juan, unos de Moisés, unos de Elías, unos de Isaías, otros de Enoc. Mas no recibieron el evangelio ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, ni el convenio sempiterno. Estos son los mentirosos y los hechiceros, los adúlteros y los fornicarios, y quien quiera que ama y obra mentira. Estamos aquí otra vez hablando de los celestiales, y aquí vemos gente religiosa. Y esto es una aclaración que hay que hacer. Cuando hablamos de que unos dicen que son de Cristo, otros de Juan, otros de Moisés, Isaías, Enoc, son personas religiosas. Estos celestiales son personas que tuvieron religión, pero dice que no recibieron el evangelio, ni el testimonio de Jesús, ni a los profetas, ni el convenio sempiterno. Y esto me hacía pensar a mí, son como personas religiosas podrían no recibir. Y esto empieza diciendo: son los que declaran ser unos de Cristo. Así que aún, o tal vez nos pongamos enseguida a pensar en otras religiones del mundo, pero aún personas que creen en Cristo. Y yo me atrevería a decir, aún personas de la iglesia verdadera de Jesucristo, a veces no recibimos a los profetas. Cuando leemos las escrituras y no queremos hacer caso, cuando habla el presidente Nelson en conferencia y no hacemos caso y no queremos hacer las cosas
que se nos pide, no estamos recibiendo a los profetas y no honramos el convenio sempiterno. Puede ser que lo hayamos hecho, pero si no lo cumplimos, no vamos a recibir esas bendiciones. Así que bien podríamos nosotros no ser celestiales, sino ser aún telestiales. El versículo 103 dice, estos son los mentirosos, los hechiceros, los adúlteros, fornicarios, quien quiere que ame y obra mentira. En varias ocasiones hemos hablado acerca de la ley de castidad durante estos estudios. Y aquí se habla de ello otra vez. Son los adúlteros, son los fornicarios. Hay gente en la iglesia que comete estos errores. No seamos uno de ellos, para que no se nos asocie con hechiceros, con mentirosos y con gente que ama y obra mentira. El Señor nos pone en el mismo grupo a los mentirosos, hechiceros, con adúlteros y con fornicarios. Así que no seamos parte de ese mismo grupo. Ok, vamos a ver unos versículos más. 114 al 116, leamos. Pero grandes y maravillosas son las obras del Señor y los misterios de su reino que Él nos enseñó, los cuales sobrepujan a toda comprensión en gloria, en poder y en dominio, los cuales nos mandó no escribir mientras estábamos aún en espíritu, y no es lícito que el hombre las declare, ni tampoco es el hombre capaz de darlos a conocer, porque solo se ven y se comprenden por el poder del Espíritu Santo que Dios confiere a los que aman y se purifican ante Él. Esto es de lo que estábamos hablando hace un momento. Hay cierta parte de la revelación que ya no les dejaron escribir, que esa no se les dijo escriban, sino que se les dijo no escriban. Y aquí lo dice José, inclusive si hubiéramos querido no se podría escribir. Hay revelaciones, hay cosas que iluminan nuestra mente y nuestro entendimiento de tal forma que no lo podemos explicar a otra persona. Hablamos de esto el domingo. Que no se lo podemos decir a alguien más, que cuando tratamos de decirle a alguien lo que sentimos, lo que aprendimos, algo que entendimos leyendo las escrituras, escuchando un discurso, alguna cosa, no lo podemos hacer. Hay este tipo de revelación que es la que no se escribe, o que diríamos que es la que se escribe en el corazón. Y nosotros tenemos acceso a ella también. ¿Cuál fue la última vez que sentimos algo, entendimos, percibimos algo que no teníamos la capacidad de explicárselo a alguien más? ¿Lo hemos experimentado? Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, si llegaron hasta aquí de todo corazón, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el estudio, gracias por sus lindos comentarios. Nos escriben cosas muy lindas que a veces sinceramente ya no sé cómo responder. Les estamos agradecidos. Si este estudio les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse, darle clic a la campanita, compartirlo con alguien más si creen que va a ser de ayuda y de inspiración para alguien que tengan en mente, con quien deseen también compartir estas cosas. Yo estoy muy agradecido. Conmigo será hasta la próxima. Chao.